Voto más fusil. Teníamos 6 reflectores de 1000 watts. 6 reflectores. Eso era todo. Y hay escenas de exterior en la calle París, unas tremendas escenas, en donde, oye, enchufábamos en las casas, señora, por favor, puede enchufar esta luz adentro de su... así, sin generador, sin nada. Entonces las condiciones en las que se filmaba era impresionante. Pero lo que era impresionante es cómo cada uno entregaba tanto. En Voto más fusil, el eléctrico, el electricista, voto que era uno, se volvía mono tratando de hacer todas las conexiones. Y una película que tiene mucho interior, o sea, tiene mucha luz, mucha iluminación. Entonces, 6 lámparas, un eléctrico que era ayudado por nosotros mismos, y sería todo, ¿no? Esta es la historia del dragón publicista y de la pobre actriz. La pobre actriz. Hace 12 meses, exactamente hace 60 días, en Santiago de Chile, tropecé con un dragón. En este mundo ya no quedan de estos dragones y me enamoré locamente. Y como es un dulce dragón, mi amor ha crecido 60 veces. Pss, pss. Señor dragón, ¡yujú! Pss, pss. Todo va mejor con Coca-Cola, todo va... Perdón. ¿Y por qué voto más fusil? Y yo me acuerdo que iba a las reuniones cuando estaban analizando el guión y ahí a tratar de captar cuál era la esencia. Y claro, ahora visto desde acá, con la perspectiva del tiempo, evidentemente que tenía que producir distintas actitudes y distintas reacciones en ese momento, porque era un momento donde se estaba gestando, ¿no es cierto?, lo que iba a llegar a ser las expresiones extremas de las posiciones políticas del momento, dentro del mundo de la izquierda, ¿no? Entonces, los socialistas pensaban una cosa, los comunistas pensaban en otra, luego las decisiones del MAPU, la izquierda cristiana, el MIR, y bueno, todo lo que conocemos de ese momento histórico, que comenzaron también a extremar sus posiciones. Él quería mostrar como un mapa de esta realidad, de estas distintas posiciones, que si se iba por un camino, o sea, en el fondo, por decirlo muy simplemente, no bastaba con votar, sino que había que coger las armas. Yo me, yo me di cuenta de muchas veces que yo estaba siendo seguido por las calles. Uno acá hace trampa, ¿no es cierto? Y empieza a ver que está siguiéndote, que hay uno, que hay dos, que hay tres, que hay por acá, por aquí, que no te toman, sino que lo que están haciendo es nada más que volverte loco. Empezar ya a aplacar el miedo. Entonces, la inminencia de lo que venía era muy clara. No había por dónde perderse, que la cosa iba a ser así. Consejos seguros no te puedo dar. Vamos aprendiendo juntos, ¿no? De acuerdo. Primero, ni a tu madre le dices en la que te metiste. Bueno, y a tus amigos menos. Una buena parte de los que aterrizan en la izquierda están ahí por resentimiento, hombre. Y eso no es blanco ni es negro. Es nomás. Y están los que se esconden detrás de la historia. Claro, esperando que pase el carrito. Pero tú dices que estás aquí porque se te ocurre que la historia tenemos que hacerla nosotros. Concepto muy burgués. No me importa un carajo. Bueno, entonces vamos a los riesgos. Primero, silencio. Date cuenta que casi todos se han puesto de acuerdo en que se trata ahora de un problema moral. Así que cualquiera va a encontrar una justificación moral para mandarte a la mierda. Es lo que se llama caos. Eso, exactamente, es lo que se llama caos. Bueno, y encima de todo eso tienes las mentiras y el miedo. Además, está la OEA y la Associated Press, y la United Press, y la Sociedad Interamericana de Prensa, y también al Papa hablando huevadas del Vaticano, ¿no? Y encima de todo eso, la CIA mirando por todas partes. Todo eso junto. Todo.
En el caso de cuando yo hice el papel de Augusto, ahí conocí la historia de Augusto. Me empezó a contar cómo se habían conocido de mucho tiempo atrás, dónde era y por qué era que Augusto vivía donde vivía y cómo se fue haciendo solo, esforzándose para llegar a sacar este título de periodista y se hizo en la práctica. Y luego cómo fue llegando a la vida política y cómo le decían el perro Olivares, porque ahí me enteré, porque era tan fiel como un perro a Salvador Allende. No me suicidé. Un día tomé toda la plata que había ganado en una carpintería y me dije, voy a fundir todo de un golpe gastando en lo que nunca he tenido. Después me mato. Comí pasteles, tomé helados, tiré al blanco, comí maní, anduve en taxi, tutti quanti. Fui tan feliz que me dije, para el que tiene cosas, la vida es buena, vale la pena, hay que seguir. Y no me suicidé. Pero ya estábamos en el año cuando venían las elecciones para la elección de Allende. Y ahí entonces se produjo una movilización necesaria para ocupar los puestos artísticos que había que ocupar, que entre eso estaba el cine. Y entonces casi todas las películas que se estaban produciendo en el momento eran películas de contenido político y de compromiso social, ¿no? Era muy raro, hubo algunas excepciones, que hubo de otras tendencias, ¿no? que pasaron desapercibidas porque la contingencia que estaba produciéndose aquí, ya en los 58, 59 y en el 60 ya estaba bastante más, pero ya para los 70 estaba ardiendo. La profesora, cuando se hizo un concurso de himnos nacionales, la canción chilena salió segunda. Primera, la Marsellesa. Después segunda en todo el mundo. Por Chile, tu cielo azulado. Pero en el concurso de banderas, la de Chile fue primera, la más linda. Por eso Chile es un país maravilloso, el más lindo del mundo. Una democracia. ¿Qué significa? Que uno de ustedes puede llegar a ser presidente de la República. ¿Se dan cuenta? Un huérfano presidente. ¿Por qué? Porque la patria chilena es la más hermosa de las madres. Y como es una madre demócrata, los quiere a todos por igual. Ricos o pobres, tuertos o curcunchos. Soy Alejandro Camarada. Mientras el partido esté fuera de la ley, llámeme Dionisio. Elvio siempre fue contracorriente, ¿sí? Mantuvo postura contra la derecha política en forma muy dura y clara en sus películas, y cuando la izquierda, y muy claramente de izquierda, y cuando la izquierda triunfó, pues tuvo postura crítica que estaban en contradicción con la política oficial de la izquierda. Ese es un hecho. Un marcado estalinismo chileno, un marcado macartismo, mantuvo a personajes como Elvio Soto siempre al margen de tacharlos, ¿no? de marginarlos. Entonces, Voto Más Fusiles toma una postura crítica frente a la realidad que se está viviendo. Y entiendo que en Metamorfosis de un jefe de la policía política era muchísimo más duro aún.
Ahora, yo iba después a todos los estrenos de las películas de él, Metamorfosis, de un jefe de la policía política, que creo que durante la Unidad Popular es la mejor película que él logra filmar. Y me acuerdo que esa película para él tuvo un costo bastante personal, porque los comunistas se lo querían, al menos quería pegarle al Partido Comunista por haber hecho esa película. Y me acuerdo que mi papá tenía un Fiat 125 y en la guantera andaba con una Luger, y que en realidad la Luger no era para protegerse tanto de los fachos de la época, estamos hablando entre 1970 y 1973, sino que era más bien para protegerse de los comunistas. Y mi papá tuvo que irse a vivir al Hotel Sheraton, que venía a ser inaugurado. Y tuvo que irse a vivir para estar en un lugar porque él realmente temía por la seguridad, porque era una película muy fuerte. Fue 6 meses antes del golpe de Estado. Él era gerente de Televisión Nacional, y según sus palabras, que no me lo dijo a mí antes de irse, nosotros ya estábamos separados, pero cuando él decidió, de todas maneras nos veíamos, tenemos una hija en común y todo, él me dijo que se había cansado y se quería ir a hacer el montaje de Metamorfosis, del jefe de la policía política, a Francia, y estaba cansado de lo que pasaba en Chile a nivel político. Él siempre fue tremendamente crítico, y su trabajo en la televisión le tomaba prácticamente todo el tiempo. Y después él, posteriormente en París, le dijo a mucha gente con mucha desfachatez, una desfachatez típica de Elvio, que yo rescato mucho. Él tenía mucha información política, porque él trabajaba con Augusto Olivares, con el perro. Y cada vez que había una emergencia o algo en La Moneda, salía el perro y salía Nelvio a ver qué pasaba, a estar con el presidente y todo eso. De modo que él tenía bastante información, y él dijo, y aquí cito sus palabras, que él se había venido de Chile porque él no tenía pastadero. Lo que en ese momento era francamente como un escupitajo, era una cosa tremenda decirlo, y hubo mucha gente que no lo entendió y que lo entendió malamente. Yo creo que él fue incomprendido para mucha gente durante mucho tiempo. Él dice que no va a seguir más con este asunto porque él en 1973, él dice que el proyecto de la Unidad Popular no iba para ninguna parte. Y él decide quitar el proyecto de la Unidad Popular y toma la decisión de irse a vivir a Europa, filmar películas en Europa, etcétera, y bueno, y sobre todo en Francia. Entonces, cuando viene el golpe de septiembre de 1973, mi papá estaba allá, pero ya era una decisión que él había tomado. Lo único que él hace es, bueno, moverse, ¿viste tú? Bueno, en primer lugar, él dice, rápidamente yo voy a ir a América del Sur, y rápidamente significa que tenía que tomar un barco, así que llegó como en octubre a Buenos Aires, y ahí nos vino a buscar a mi hermana y a mí. Entonces nos llamó por teléfono y nosotros cruzamos
de Santiago a Buenos Aires, y ahí yo me encontré con él en octubre y volvimos a tomar un barco y partimos de nuevo a, a Europa. Además, mi papá viajaba con el mismo Fiat 125, o sea, era un caso. Entonces él embarcaba el auto, ¿me entiendes? Entonces él andaba con el mismo Fiat 125 que tenía acá en Chile. Él atravesaba la cordillera, subía el auto al barco con él y lo bajaba. Entonces siempre andaba, en vez de andar con una maleta, andaba con el auto. Entonces uno lo veía que el auto andaba en la grúa, lo bajaban. Y él andaba así, era muy loco, por este pánico que él tenía a los aviones. Entonces ahí él llega a Europa, donde entonces llega en febrero de 1973 y se queda entonces hasta 1989, claro. Que ahí donde, después del plebiscito, que él le vuelve. La que tiene sí un hito para mí, por muchas razones personales, históricas y qué sé yo, fue Llueve sobre Santiago. Porque fue la película con la que Elvio, entre comillas, me sacó de este país, digamos. O sea, en el sentido de que yo no tenía ninguna intención de moverme, estaba en una postura bastante, no diré ultra, pero bastante clara con respecto a lo que yo creía que había que hacer, y bastante ingenua también. Y él llegó a Buenos Aires, ¿entiendes? Y hicimos una cita en Buenos Aires con sus hijos, el hijo de su primer matrimonio y mi hija, y él quería llevarnos inmediatamente a Europa. Él sabía lo que venía. Te fijas, como hombre mucho mayor y más político y todo lo demás. Y claro, frente a la lucidez que él tenía, él y sus amigos, amistades mayores, gente mayor, mucho mayores que él, que habían vivido la Segunda Guerra, cosas así, amigos judíos, yo me acuerdo, gente en Buenos Aires, me trataban de convencer que esto iba a ser para largo, y como fue, de horroroso. Y yo encontraba que había que estar acá y pelear nomás, pues yo creía que iba a ser corto y peleado. Me equivoqué tremendamente. Entonces, claro, él al ver esta actitud mía tan combatida y tan clara, empezó a ver por dónde me podía convencer de que yo me fuera a Europa. Y fue una mezcla de, bueno, fundamentalmente fue, la pregunta clave fue, bueno, si tú estás trabajando ahora, vas a tener que, en un momento dado, pasar a la clandestinidad. ¿Y la Pascual a qué? Yo nunca me lo había preguntado, fíjate. Porque como yo fui haciendo las cosas, yo no era política, yo no era militante. Yo no tenía ningún tipo de formación de compartimentación de nada, ¿me entiendes? Entonces era obvio que en un momento dado, si tú seguías peleando en contra de la dictadura, tenías que pasar a la clandestinidad. Y yo no me había puesto en esa situación. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente, me dijo, ¿qué? ¿Vas a dejar a la Pascuala con tu mamá, con tu hermana? Y eso me hizo tilt. O sea, eso apuntó directo a que yo no estaba dispuesta a separarme de mi hija, por un lado. Y eso junto con la película. Mi papá, lo que pasa es que inmediatamente que termina el golpe de Estado, y esa es en el barco, cuando él viene de Europa a Buenos Aires a buscarnos en octubre de 1973, mi papá escribe Llueve sobre Santiago en el barco. Es decir, mi papá escribe en 16 días la película. Absolutamente motivado por la muerte de su gran amigo Augusto Olivares, y porque mi papá dice, una película es una buena manera de mostrar esta tragedia en Chile. Y mi papá, no sé por qué, logra con Argelia, que Argelia se interese en el proyecto. En ese momento Argelia era un país que estaba haciendo una revolución socialista. Así que nosotros partimos con mi papá a Argelia a hacer las locaciones. O sea, reconstituir Santiago en Argelia es una cuestión sumamente difícil, porque había lleno de palmeras raras. Entonces, encontrar una plaza de la Constitución, etcétera, con unos palacios medio árabes, pero eso sí, también había mucha construcción francesa. Entonces, hicimos todo un proceso de locación, de casting, etcétera. Más o menos los argelinos tienen la misma tipo que nosotros los chilenos. Había que, eso sí, que alisarle el pelo un poco, pero en fin, algo se podía hacer. Pero estuvimos un año en Argelia, y finalmente los argelinos, con algo que es muy árabe, los árabes nunca te dicen sí o no. Entonces tú puedes estar 10 años esperando y nunca te van a decir sí o no. Lo que pasa es que cuando pasa mucho tiempo hay que entender que es no. Yo vi a Elvio en Argel, en la reunión de cineastas.
Entonces yo venía subiendo una escalera y él apareció bajando de un ascensor y nos encontramos con el pasillo. Entonces me dijo, Beduino, ¿no? Y tiró los brazos y nos abrazamos fuertemente. Fue un momento muy fuerte, muy emotivo, y fue de las últimas veces que yo lo vi, y estaba él preparando Llueve sobre Santiago. Ya había un grupo de latinoamericanos, y él estaba muy conmocionado porque había un grupo de gente que lo estaban descalificando desde el punto de vista político. Era una época muy dura, de grandes descalificaciones. Y claro, yo llegué y me pasaron un papel para que yo lo firmara en contra de ese proyecto que estaba organizando Elvio en Argelia, que era Llueve sobre Santiago. Estamos hablando después del golpe militar. Y yo naturalmente que dije, no lo firmo, lo rechazo. Y además yo era chileno. Entonces pues en la asamblea de realizadores defendí muy vigorosamente a Elvio y a su película. Y me negué absoluta y terminantemente a la descalificación, y se vino abajo la descalificación. Llueve sobre Santiago se hizo por ahí por 1975, a mediados de 1975. Y ahí, eso sí, que yo cuando llegamos a los estudios de Sofía, los estudios de Sofía era una cuestión, era como estar en Hollywood, increíble. Los búlgaros hacían como 30 largometrajes por año. Y el ejército búlgaro prestó los soldados, por lo tanto, mi papá ahí era muy feliz porque es la primera vez, como te lo decía, donde mi papá pudo tener la cantidad de figurantes que tenía. O sea, si él quería, y me acuerdo que hicimos la escena de la muerte de Víctor Jara en el Estadio Chile, y mi papá le colocaron 500 figurantes y llenaron la cuestión, estaba lleno. Y si había que colocar 600 milicos, venía un regimiento y todo el regimiento estaba ahí. Y lo colocaron unos tanques soviéticos que eran los T-47, que en eso yo trabajé con un ingeniero del ejército y los transformamos en Sherman, o sea, con un encachado de lata, le hicimos esa suerte de guata que tienen los Sherman para atrás, y le dieron, colocaron a disposición 4 tanques. Y mi papá era feliz. Ahí sí que mi papá fue feliz filmando, lo que se llama el rodaje así, potente, teniendo todo, lleno de camiones, generadores eléctricos. Imagínate, mi papá, por ejemplo, tuvo durante 5 días, imagínate todo el centro de Santiago para él. Imagínate lo que es filmar en la calle Ahumada, por ejemplo, que era el equivalente en Sofía. 4 cuadras para él solo en la noche. Y venían los camiones y le mojaban el piso, como hacen los gringos y todo, que acá es súper difícil, entonces le mojaban el piso, camiones, etc. Y yo creo que ese es el rodaje que mi papá, como director, de tener los medios, fue el rodaje más feliz para mi papá.
Une fois de plus, notre armée s'apprête à écrire une page glorieuse de l'histoire du Chili. Une page décisive. En ce 11 septembre 1973, j'attends de chacun de vous une résolution, une discipline, une abnégation